Los datos que llegan aquí son eh, enviados desde el computador. Este es el puerto paralelo que mostraba hace rato, solo que lo extendimos hasta el interior de la caja. Este puerto USB no opera como tal, sino solo como fuente de alimentación. Entonces de allí tomaríamos los 5 volts, pero nosotros montamos una fuente específicamente para la parte digital que llega desde el computador. La mitad izquierda de esta tarjeta funciona con una fuente de voltaje, la parte derecha funciona con otra parte del voltaje. Se hace de esa manera para poder aislar el computador de los motores y de todo el ruido eléctrico que se va a presentar de aquí hacia allá. Así el computador y su puerto va a estar a salvo si hay algún accidente, alguna anomalía, sobrecarga o demás. Entonces llegan los puertos, son aislados galvánicamente con estos integrados. Estos integrados funcionan tomando las señales digitales, convirtiéndolas en un campo magnético a través de unas bobinitas, de unos solenoides que están integrados en el dispositivo. Y enfrente tenemos un solenoide con las mismas características. Entonces, si llega un 1 digital, un prendido, produce un campo magnético, la bobina de enfrente recibe una FEM inducida, una fuerza electromotriz que se puede ver como un voltaje. Ese voltaje es convertido por el mismo integrado en una señal digital, se reconstruye el dato y se envía a la siguiente parte. Es decir, la siguiente parte es los drivers de los motores. Si no hay una corriente aquí, entonces la FEM inducida es cero. No hay potencial y la señal que llega a los drivers de los motores es cero. De esa manera se puede aislar galvánicamente. Utilizando un campo magnético se puede aislar el puerto, que es sensible a perturbaciones eléctricas, de los drivers de los motores, que son mucho más resistentes. Acá les puedo mostrar 3 relevadores. Estos relevadores son switches electromecánicos. Funcionan recibiendo una corriente a través de un solenoide, una bobina, la cual crea un campo magnético. Ese campo magnético atrae una pieza metálica, la cual se mueve, y a esa pieza metálica se encuentra asociado un switch. Entonces, con un campo magnético prendemos y apagamos las señales que están conectadas en el cable amarillo. Hay un inconveniente de utilizar solenoides y bobinas, lo mencionaba en el video anterior. Al igual que los motores, cuando una bobina se desenergiza, es decir, si tiene una corriente circulando y retiramos esa corriente, la energía que se encuentra almacenada en forma de campo magnético en el solenoide no se pierde por ley de conservación de energía. Ese campo magnético, al deshacerse, entre comillas, produce una corriente inversa sobre los cables. Es decir, si estamos alimentando positivo y negativo a un solenoide y quitamos la corriente, en el terminal donde estaba antes el negativo va a aparecer un positivo y donde estaba el positivo vamos a tener un negativo. Eso virtualmente puede destruir un componente electrónico. Para evitarlo hay un truco sencillo. Consiste en tomar diodos, que son semiconductores, y ubicarlos en antiparalelo. Aquí se encuentra uno de los diodos, estas cositas negras son diodos. Lo que hacen es tomar el pulso invertido y lo cortocircuitan, lo derivan de manera segura. Consumen la energía de esa manera, ellos se calientan, pero la electrónica no sufre daño. Hay otro parámetro aquí, otra cosa curiosa que hay que mostrar. Son estas cositas blancas, cremitas. Se denominan optoacopladores. A ver,
El dato llega por aquí proveniente del computador. Pasa, se aísla a través de un campo magnético, circula y viaja a través de estos cables hasta los optoacopladores. Estos optoacopladores están funcionando con una fuente. La idea es esta. El dato llega por este cable, por uno de estos tres que hay aquí. Cuando llega, lo que hace es encender un LED, un bombillito, aquí adentro. Enfrente tenemos un sensor de luz. Cuando el sensor de luz detecta que el LED o el bombillito está prendido, deja pasar una corriente. Esa corriente es amplificada por acá y se envía al relevador. Si el bombillito está apagado, no hay corriente y el relevador o el switch se encuentra apagado. Entonces tenemos otro sistema de protección. Por luz, aquí magnético, y para evitar problemas diodo en antiparalelo, o sea al revés. Y acá también magnético, por inducción. Entonces son sistemas que se utilizan comúnmente para protección de circuitos. Bueno, por este lado, retomando aquí los drivers, estos son los drivers de los motores, se envían a través de este grupo de cables, son 6 por cada motor y tenemos 4 grupos, por eso se ve tan congestionado esto de cables. Y esos cables se llevan a un puerto. Ese puerto está por acá. Ahí están los puertos. Tenemos entonces los 4 puertos conectados y en la parte superior los terminales de los relevadores, que son como switches. Entonces lo que tenemos finalmente acá en el exterior, ahora sí se entiende, aquí vamos a tener los 2 puntos de contacto de los switches y acá abajo tenemos los terminales para los motores. Eso es lo que está montado aquí. Está un poco desordenado, pero es porque todavía no tengo las mangueras y los otros cables para acabar el montaje. Solo falta describir cómo funciona el switch de fin de carrera. Los switches de fin de carrera, en este caso yo tuve un inconveniente. Mi idea era montar switches para cada uno de los ejes. La máquina tiene 3 ejes, lo voy a mostrar posteriormente. Tiene un eje X, Y y Z, que son perpendiculares entre sí. Eso permite que a través de un programa podamos llegar a cualquier punto en el espacio. Esos switches que deben montarse uno en cada extremo de cada eje, es decir, uno en el extremo superior del eje X, uno en el extremo inferior del eje X, igual para Y, igual para Z, nos daría un total de 6 switches. Pensaba montar un switch al principio y al final de cada eje, por lo tanto me daría 3 switches. Sin embargo, debido a problemas eléctricos que después de mucho tiempo descubrí que eran causados por estas fuentes, cuando estas fuentes operan, lo hacen a alta frecuencia, 1,4 MHz, y esa corriente, curiosamente, es idéntica, esa frecuencia, perdón, es idéntica a la frecuencia a la cual el fabricante de estos integrados que usamos como aislante menciona en la ficha técnica como la frecuencia crítica. Es decir que de malas, aplicando ley de Murphy, que nunca falta, para evitar sobrecargas utilizamos esas fuentes, pero al usarlas creamos un problema, y es que estos integrados son sensibles a esa frecuencia. Entonces la solución fue, que se me ocurrió hace relativamente poco, fue utilizar un cuarto relevador, que es este. Entonces los switches de fin de carrera, cuando todos se encuentran ok, es decir, cerrados, todos los switches en serie me permiten pasar una corriente eléctrica a través de ellos. Esa corriente eléctrica es suficiente para llegar a este relevador, a este switch, y energizarlo. Entonces, cuando todos los switches de la máquina se encuentran ok, ese switch está energizado y conectamos aquí con cables muy cortos para que no haya distancia suficiente para inducción. Conectamos esos cablecitos a los terminales de entrada de los switches de fin de carrera.
Si los switches de fin de carrera se abren por alguna causa, la corriente inmediatamente cesa, se detiene, el relevador se abre y la parte de electrónica detecta que hay una anomalía. Esa fue una solución sencilla. No fue la mejor, pero está funcionando muy bien. He hecho pruebas de accidente simulado y nos ha dado buen resultado. Entonces esto es lo que tenemos hasta ahora. Más adelante voy a mostrar el resto del cableado. Y luego mostraré la máquina. Bueno, nos vemos después.